Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un debate intenso y que, bueno, ha puesto a arder las redes sociales. Y sí, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y sus palabras, específicamente, esas palabras que encendieron la polémica sobre las mujeres. Sé que este tema ha estado circulando mucho, que hay muchísimas opiniones encontradas y que, probablemente, muchos de ustedes ya tienen una postura formada. Pero mi objetivo hoy no es convencer a nadie de nada, sino analizar, debatir y, sobre todo, entender qué fue lo que dijo Kerem Bürsin, el contexto en el que lo dijo, la reacción del público y, por supuesto, mi humilde opinión al respecto. Así que si están listos para sumergirnos en este tema candente, quédense hasta el final del vídeo. Porque les prometo que vamos a explorar todos los ángulos posibles y a sacar nuestras propias conclusiones. Y antes de que se me olvide, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Contenido fresco, análisis interesantes y debates apasionados como este, todos los esperan. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que dijo Kerem Bürsin que generó tanta controversia? Todo comenzó con una entrevista a una conversación pública donde se le preguntaron varias cosas, entre ellas, su percepción sobre las mujeres y las relaciones. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? El problema vino cuando Kerem, en sus respuestas, utilizó ciertas frases y conceptos que para muchos fueron interpretados como, bueno, ya lo verán. Para entender mejor todo este asunto, es crucial que revisemos las declaraciones textuales de Kerem. Así que a continuación, les voy a mostrar algunas de las frases más polémicas que utilizó, para que podamos analizar su significado y el impacto que tuvieron. Y por favor presten mucha atención, porque aquí es donde reside la clave de todo el debate. Una de las frases que más revuelo causó fue cuando Kerem habló sobre la necesidad de la mujer de sentirse protegida, o la idea de que la mujer busca un hombre que sea su protector. Esta declaración, para muchos, es un tanto antigua. La idea de que la mujer necesita ser protegida por el hombre, sobre todo en la sociedad actual, donde las mujeres son independientes, empoderadas y capaces de valerse por sí mismas, simplemente no encaja. Es como si Kerem estuviera anclado en una visión más tradicional de las relaciones, una visión que para muchas es limitante y hasta ofensiva. Pero no solo eso. Otra de las frases que generó debate fue cuando Kerem habló sobre la importancia de que la mujer se sienta cuidada por su pareja. En principio, la idea de cuidar y ser cuidado en una relación suena hermosa, ¿verdad? Pero la forma en que Kerem lo planteó, la manera en que hizo énfasis en esta necesidad de cuidado por parte de la mujer, generó dudas. ¿Acaso estaba sugiriendo que la mujer es de alguna manera más vulnerable o dependiente del hombre en este aspecto? ¿Acaso estaba perpetuando estereotipos de género que ya no tienen cabida en la sociedad actual? Además, Kerem hizo referencia a la importancia de la masculinidad en las relaciones. Y aunque no especificó qué entendía por masculinidad, la sola mención de este concepto generó controversia. ¿Acaso estaba sugiriendo que existe una forma correcta de ser hombre y una forma correcta de ser mujer? ¿Acaso estaba apelando a roles de género anticuados y poco relevantes en el siglo XXI? Estas son solo algunas de las frases que más polémica generaron. Pero ¿cuál fue la reacción del público ante estas declaraciones? Bueno, como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Hubo quienes defendieron a Kerem, argumentando que simplemente estaba expresando su opinión personal y que no se le debía crucificar por ello. Otros, por el contrario, criticaron duramente sus palabras, acusándolo de perpetuar estereotipos de género, de ser poco sensible a las realidades de las mujeres actuales y de tener una visión anticuada de las relaciones. Los debates se multiplicaron, los comentarios se volvieron acalorados y las opiniones se polarizaron. Y, como suele suceder en estos casos, la controversia creció como la espuma. Se realizaron análisis, se escribieron artículos, se grabaron vídeos de opinión. El tema se convirtió en un trending topic y Kerem Bürsin, inevitablemente en el centro de la tormenta. Pero, ¿por qué estas palabras generaron tanta controversia? ¿Por qué resonaron tanto en el imaginario colectivo? Creo que hay varias razones. En primer lugar, Kerem Bürsin es una figura pública muy conocida y querida, especialmente por las mujeres. Es un actor talentoso, guapo y con un gran número de seguidores.
Por eso sus palabras tienen un impacto significativo. Lo que dice Kerem de alguna manera, es escuchado y analizado por muchísima gente. En segundo lugar, el tema de la igualdad de género y la lucha por los derechos de las mujeres es un tema muy sensible en la actualidad. Las mujeres han luchado por años para romper con estereotipos, para obtener los mismos derechos que los hombres y para ser reconocidas como individuos independientes y empoderados. Por eso cualquier declaración que pueda interpretarse como un retroceso en esta lucha, o como una reafirmación de roles de género anticuados, genera automáticamente una reacción de rechazo. Y en tercer lugar, las declaraciones de Kerem Bürsin tocaron fibras sensibles. Tocaron temas como la protección, el cuidado, la masculinidad, la feminidad y la dependencia. Temas que por mucho que queramos, siguen siendo un campo de batalla en las relaciones humanas. Temas que en muchos casos generan inseguridad, incertidumbre y debate. Pero, ¿cuál es mi opinión al respecto? ¿Qué pienso yo de las declaraciones de Kerem Bürsin? Bueno, para empezar, creo que es importante aclarar que cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Kerem, como cualquier persona, tiene derecho a expresar lo que piensa y siente. Y en ese sentido, no creo que se le deba juzgar por sus palabras. Sin embargo, también creo que es importante analizar el impacto que tienen esas palabras en el público. Y en este caso creo que las declaraciones de Kerem, aunque seguramente no fueron hechas con mala intención, sí reflejan una visión un tanto tradicional de las relaciones. Una visión que, como ya dije, puede ser interpretada como limitante y hasta ofensiva para muchas mujeres. Personalmente creo que la idea de que la mujer necesita ser protegida o cuidada por el hombre es un concepto obsoleto. Las mujeres somos fuertes, independientes, capaces y valientes. No necesitamos que nadie nos proteja. Lo que sí necesitamos en una relación es respeto, apoyo, compañerismo y amor. Pero no protección. Asimismo, creo que la idea de la masculinidad y la feminidad, tal y como se entienden tradicionalmente, son conceptos muy limitantes. Todos somos individuos únicos con nuestras propias fortalezas, debilidades, gustos y preferencias. No deberíamos encasillarnos en roles de género preestablecidos. En definitiva, creo que las declaraciones de Kerem Bürsin nos invitan a reflexionar sobre cómo entendemos las relaciones hoy en día. Nos invitan a cuestionar los estereotipos de género, a romper con los roles preestablecidos y a construir relaciones basadas en la igualdad, el respeto y el amor. Y ahora, hablando de igualdad y respeto, me gustaría añadir algo muy importante. Es crucial que en estos debates siempre mantengamos el respeto hacia todas las opiniones. Podemos estar en desacuerdo, podemos tener puntos de vista diferentes, pero nunca debemos caer en insultos, descalificaciones o ataques personales. El diálogo, el debate y el intercambio de ideas son fundamentales para crecer como sociedad. Entiendo que este tema es delicado y que las emociones pueden aflorar. Pero los invito a todos a ser tolerantes, a escuchar a los demás y a expresar sus opiniones de manera constructiva. Recuerden que la finalidad de estos vídeos es generar un espacio de debate, y que todos tenemos el derecho de expresarnos libremente siempre y cuando lo hagamos con respeto. Así que, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, creo que las palabras de Kerem Bürsin generaron un debate interesante y necesario. Nos recordaron la importancia de cuestionar los estereotipos de género, de analizar nuestras propias creencias sobre las relaciones y de construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿No lo están? ¿Por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero leerlos todos. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!